Bueno, en esta clase, eh, antes de, podríamos decir, ver todo el tema de las formas de Estado, etcétera, ¿m? Y antes de que ustedes, digamos, puedan terminar las lecturas que son de esta semana y la próxima, vamos a ver una especie, una muy breve, hoy día, historia de la democracia constitucional moderna. ¿M? O mejor dicho, de los principales modelos de democracia constitucional moderna, en los modelos en los cuales prácticamente se basan todas las democracias constitucionales modernas, que son el modelo británico y el modelo norteamericano. ¿Mm? Ahora, para hacerles tengo que hacerles o mejor dicho, la confesión de inmediato, de manera que ustedes puedan llegar a sus conclusiones. Yo la verdad es que soy o tiendo a ser bastante anglófilo en muchos sentidos. ¿Mm? Y eso tiene mucho que ver con mi admiración por la democracia constitucional y también por el hecho de que sé inglés y estudié ahí, etc. Se los digo simplemente para que si hay algunas cosas con las cuales no están de acuerdo, sepan cuáles son mis antecedentes, de manera que ustedes puedan de alguna manera hacer algún descuento de credibilidad, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la democracia, o el origen, mejor dicho, de la democracia parlamentaria británica, y después de la democracia presidencialista, podríamos decir, norteamericana. No vamos a entrar en los detalles de cada uno de estos modelos institucionales. Tampoco voy a dar fechas exactas, pero sí quiero que nos concentremos un poco en cuáles son los procesos sociales, de alguna manera, que te llevaron o que llevaron a la generación de esas democracias. ¿Mm? Entonces vamos a empezar con el sistema británico. Otro comentario que quiero decir. Creo que el texto de Duverger respecto de los orígenes de la democracia en Gran Bretaña y en Estados Unidos y la expansión al resto del mundo se aplica bastante bien a lo que vamos a tratar hoy día. Vamos a ver con la democracia británica. Una cosa que hay que entender respecto de la mentalidad o de la cultura en Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra, es que por lo general el diseño de las instituciones o podríamos decir, evolución hacia una democracia moderna se produjo en forma bastante orgánica, bastante espontánea. No hubo, podríamos decir, un gran diseño de antemano, no hubo una especie de gran momento constituyente. Hubieron algunos momentos importantes, pero no uno solo. Y en general lo que ocurrió es que muchas cosas se hicieron por razones de tradición, por razones de costumbre, por razones de necesidad, por decirlo así, y se racionalizaron ex post. O sea, después se interpretaron como que produjeron el resultado de tener una democracia constitucional moderna. Sin embargo, esa no necesariamente fue la intención de quienes iniciaron estos movimientos de los cuales, o estos fenómenos a los cuales me voy a referir, ¿no? O sea, de alguna manera mi punto es que en Gran Bretaña los británicos son muy buenos para racionalizar y justificar retrospectivamente el origen de sus instituciones. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurrió? No sé si recuerdan sus clases de historia del derecho cuando se habló de la recepción del derecho romano. ¿Alguien se acuerda del tema de la recepción del derecho romano en clases de historia del derecho? Si alguien me puede levantar la mano o algo por el estilo. O sea, todo el fenómeno de recepción del derecho romano que ocurrió en la Edad Media, ¿alguien se acuerda de eso o no pasaron esos contenidos? Señor Aguirre, dígame. Profesor, yo lo único que recuerdo es que una de las razones por la que se recepcionó también el derecho romano era por su carácter escrito y ¿Ya?
por la aplicación práctica que tenía. Y bueno, también se le dio una connotación espiritual de que tenía este componente como de cierta autoridad. Y fueron esos los argumentos por los que se recepcionó. Pero no sé por qué en Gran Bretaña no se recepcionó. En el continente sí. Ya. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra impresión respecto a esto? ¿O con historia del derecho fue materia estudiada, materia olvidada? O sea, entiendo que la recepción partió del derecho romano. Una vez cayó este, se codificó en los códigos efectuados por los visigodos, que finalmente culminó eso con el Liber Judiciorum, que fue como la base más importante y más refinada del derecho romano, tratado de llevar al reino visigodo, tratado de como acomodar, si bien no tenía mucha obligación práctica. Y después esto se llegó hasta la actualidad a través del fuero jugo, las 7 partidas, con el Liber es lo mismo, las 7 partidas, y después las 7 partidas fueron fuente para el Código Civil chileno. Sí, todo eso que ustedes me están diciendo es correcto. Pero lo que muchas veces no se menciona, y esto es algo que es bien importante señalar, es que todo el proyecto de recepción del derecho romano por parte de los estados europeos continentales tenía que ver con reafirmar la autoridad del rey en comparación con los nobles. Tenía que ver con acabar con el feudalismo en la Europa continental y en forma progresiva crear verdaderos estados-nación, por decirlo así. ¿Mm? Y básicamente, ¿por qué se recepcionó el derecho romano? Se recepcionó el derecho romano porque, de alguna manera, generaba mucho mayor uniformidad para la regulación de ciertos fenómenos y era mucho más racional que el derecho consuetudinario propio de los visigodos o de otras tribus europeas, ¿ah? De las otras tribus bárbaras, por decirlo así. ¿Qué fue lo que ocurrió? En Inglaterra y en Gran Bretaña en general también se recepcionó el derecho romano, pero se recepcionó a un nivel mucho menor o inferior al que ocurrió en el continente europeo. Y esto se dio por razones que son bien azarosas, ¿no? Por su condición de isla, porque no eran reinos muy importantes, por el hecho de que fueron conquistados por los normandos después, etc. No se produjo una recepción tan fuerte del derecho romano como se produjo en el continente europeo. Y eso implicó, y eso en gran medida también se produjo porque en las peleas entre los reyes y los nobles, para ver cómo se distribuía el poder, en Inglaterra, los reyes en muchos casos salieron perdiendo. Mientras que en el resto de Europa continental, en parte ayudados por la recepción del derecho romano, pero también por otros fenómenos, los reyes fueron los que terminaron concentrando la autoridad, ¿no? Y es por esta razón que, desde un punto de vista histórico, y a esta altura da lo mismo, pero desde un punto de vista histórico, muchos ingleses relacionan de alguna manera la recepción del derecho romano con el autoritarismo, mientras que relacionan su propio derecho consuetudinario, el common law, con los orígenes de la democracia. Retrospectivamente hablando, digamos. Ya a esta altura no tiene mucho sentido y hay un poco de chauvinismo en eso. Pero es una de las razones por las cuales ese fenómeno se produjo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que más o menos en la misma época, en la cual se empezó a recepcionar el derecho romano, que fue del siglo XIII en adelante, los ingleses recepcionaron pero hasta por ahí nomás, y los nobles le pudieron en muchos casos plantar cara a la autoridad real, ¿no? Por eso, recuérdense ustedes cuando se hablaba de los fueros, de las cartas Puebla, etc., uno de estos documentos que de alguna manera le reconocía derechos a los nobles, que fue uno de los más importantes, fue la llamada Carta Magna, del siglo XIII. Y esa Carta Magna básicamente era un reconocimiento de ciertos derechos básicos a la nobleza y a la asamblea que representaba a los nobles y a los otros estamentos, que era el parlamento. Y muchos de esos derechos básicos
venían del derecho consuetudinario inglés. Por ejemplo, el derecho a juicio por jurados, la idea de que el juicio penal tenía que ser por audiencias, la idea del habeas corpus como recurso, etcétera, etcétera. Por eso que simbólicamente hay mucha gente que dice que la Carta Magna fue la primera constitución o la primera gran carta de derechos. La verdad que no, la verdad es que fue simplemente una carta de derechos para los nobles, similar a las que había en el continente europeo. Pero ocurre que, como en Inglaterra, de alguna manera terminó triunfando las ideas democráticas, por decirlo así, retrospectivamente se considera como la primera constitución. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En Inglaterra, al igual que en el resto de los países europeos continentales, existían parlamentos, ¿no? Vale decir, existían asambleas de nobles, o asambleas que representaban a los estamentos de la sociedad medieval. En Francia, por ejemplo, se llamaban los estados generales, en los reinos españoles se llamaban las cortes, ¿no es cierto? Las cortes de Aragón, las cortes de Castilla, etc. En Inglaterra se llamaba el parlamento. Y a diferencia de lo que ocurría en en otros estados europeos, el parlamento en Inglaterra tenía dos cámaras, dos brazos o dos ramas, podríamos decir, que se juntaban en salas separadas, ¿no? Una rama o cámara era la Cámara de los Nobles o la Cámara de los Señores, que es la Cámara de los Lores. La palabra lord en inglés significa señor, en el sentido de señor feudal. Y en esa cámara se juntaban básicamente los nobles y el clero. Y otra cámara que era la Cámara de los Comunes, que era una forma de decir un poco la Cámara de los Patipelados, pero más que eso, era la Cámara de los burgueses, de los burgueses de las ciudades, de las clases comerciales, podríamos decir, de las ciudades. ¿Qué es lo que ocurre? Originalmente, la Cámara de los y por razones obvias, la Cámara de los Nobles, la Cámara de los Lores o Cámara de los Señores, era la que tenía más poder. Pero ocurrió que, producto de una evolución histórica, el poder de ambas cámaras se terminó equiparando alrededor del siglo XVIII, y después, desde el siglo XIX en adelante, por el nacimiento, digamos, del mundo moderno, el poder se dio vuelta, o la tortilla se dio vuelta, y la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes terminó teniendo más poder que la de los Lores, y esa es la situación que hay hasta el día de hoy, podríamos decir. ¿Alguien tiene hasta ahora alguna duda, comentario, algo que se haya quedado perdido? ¿No? Una pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, señor Sánchez, dígame. Entonces, en este caso, la Cámara de los Lores sería como meramente mantener la tradición, no tiene tanto poder como para tener o aplicar medidas concretas. En la práctica no, en el sistema actual, bueno, lo que pasa es que hay nobles que lo son de nacimiento, digamos, y otros que son nombrados por el gobierno en Inglaterra, y además están los obispos de la Iglesia Anglicana, pero en la práctica, y es un tema que es súper discutido, reformar la Cámara de los Lores o eliminarla. En la práctica, la Cámara de los Lores lo único que puede hacer, este es un bicameralismo imperfecto que se llama. La Cámara de los Lores, lo que ocurre es que si un proyecto de ley no es aprobado por la Cámara de los Comunes y los Lores, y se llega a comisión mixta, ¿no? Y en comisión mixta no hay acuerdo, el único poder que tiene realmente la Cámara de los Lores es que si la Cámara rechaza el proyecto, la Cámara de los Comunes puede insistir después de un año. Pero si la Cámara de los Comunes insiste después de un año y aprueba el proyecto de ley, ese proyecto se convierte en ley. O sea, en el fondo lo que pueden hacer, lo cual no necesariamente es poco, pero pueden retrasar la discusión de algo por un año. Pero en la práctica no, pero tienen mucho menos poder que la Cámara de los Comunes. Los presupuestos en Inglaterra no pasan por Cámara de los Lores.
¿Mm? Todo lo que son las money bills, los proyectos de ley que impliquen gasto fiscal, no pasan por Cámara de los Lores. Pero eso es algo que, Gracias. sí, pero eso es algo que, que lo podemos ver con más detalle después. Profesor, ¿Sí? entonces, considerando los orígenes de la Cámara, del Parlamento en Inglaterra, Ujú. podemos concluir que se ha desvirtuado el sentido de del bicameralismo en el Parlamento. Sí y no, porque depende de cuáles son las justificaciones, ¿no? Porque claro, eso lo vamos a ver más adelante hoy día, pero claro, los ingleses era simplemente por un tema de una Cámara de Nobles. Pero la intuición de los norteamericanos fue que había que mantener el bicameralismo, pero esta vez para representar a los territorios. ¿Mm? O sea, la lógica es distinta. Se mantiene una segunda cámara, pero la idea de la segunda cámara es que representa a los territorios, no que representa a los nobles. Entonces, claro, la Cámara de Representantes de Estados Unidos representa al pueblo directamente, por población, podríamos decir, mientras que el Senado representa a los territorios, a los estados. Y esa es una de las razones de por qué en el Senado hay 2 senadores por estado, siendo que hay hay algunos estados que son enanos y otros que son gigantes. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué fue lo que ocurrió en Inglaterra? Ocurre que, a pesar de que dentro de todo los reyes ingleses no tuvieron tanto poder, o no pudieron concentrar el poder al mismo nivel que lo pudieron hacer los reyes de la Europa continental, desde el siglo XV en adelante, vale decir antes de Enrique VIII, y después de una guerra civil que fue la llamada Guerra de las Dos Rosas, que fue en la cual se instauró la dinastía Tudor, ya la llegada del Renacimiento, podríamos decir, más o menos en la misma época en que en España gobernaban los reyes católicos, especialmente con Enrique VII en adelante, ¿no? Los reyes ingleses empezaron o pudieron empezar a concentrar el poder mucho más, en comparación con el Parlamento. Y a esto se le sumó, en particular en el caso inglés, todo el problema de la reforma religiosa, ¿no? Y los conflictos religiosos empezaron a surgir por el protestantismo. Una de las cosas que sucedió fue que en Inglaterra empezó a haber una clase media, una clase burguesa, pujante, tanto de pequeños terratenientes como de pequeños comerciantes. Y estas clases burguesas, en términos religiosos, tendían a ser puritanas. Eran de raigambre calvinista, eran del puritanismo calvinista, ¿no? Por eso es que Max Weber, cuando habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, un gran libro de sociología que hay que leer, hace esta relación, digamos, entre las actitudes de los puritanos calvinistas, ¿no? Y de algunas fes protestantes con el capitalismo. ¿Mm? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya aproximadamente en la época del siglo XVII, perdón, antes de ir al siglo XVII, esta reconcentración del poder real ocurrió especialmente en los reinados, bueno, primero Enrique VIII, después de Isabel I, la que era como la rival de Felipe II, la de la Armada Invencible, etc. La reina que vivió en la época de Shakespeare, ¿no? Y después de Isabel I, Jacobo I, o James I, que fue el que unificó las coronas de Inglaterra y Escocia en su persona, porque él era el rey de Escocia, pero cuando Isabel I se murió sin dejar hijos, heredó la corona de Inglaterra también. Entonces, a pesar de que Escocia e Inglaterra eran países distintos, tenían un mismo rey, ¿no? Jacobo era Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, o Jaime I de Inglaterra y Jaime VI de Escocia, King James, que se le llamaba. El primer rey Estuardo, ¿no? Que era esta dinastía escocesa. Después de la muerte de Jacobo o Jaime I, lo sucedió su hijo Carlos I de Inglaterra, Estuardo.
Y ocurre que Carlos I de Inglaterra era bien autoritario, ¿m? Y no solamente era bien autoritario, sino que además de ser bien autoritario, tenía una señora que era católica. ¿M? Su esposa era católica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al ser tan autoritario, Carlos I pasó a llevar muchos de lo que se podía denominar las antiguas libertades inglesas, que eran básicamente ciertos derechos básicos reconocidos por la costumbre, ¿no? Y reconocidos por la jurisprudencia, ¿m? Como fuentes del derecho. Y muchos de estos derechos después terminarían siendo reconocidos como derechos constitucionales, ¿no? Está todo el tema de el famoso juez Sir Edward Coke, que anuló o que se enfrentó muchas veces a la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera reivindicando el common law, ¿no? El derecho consuetudinario inglés, estas antiguas libertades inglesas. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la tensión llegó a tal punto que al final del día se produjo una guerra civil en el siglo XVII. ¿Mm? Una guerra civil entre la monarquía y el parlamento, y sucede que el líder del bando parlamentario, que es una figura muy controversial en Inglaterra, porque por un lado, de alguna manera, se le asocia al establecimiento del sistema parlamentario, pero por otro lado era un fanático puritano, odiaba a los católicos, era Oliver Cromwell, ¿m? O Oliverio Cromwell. ¿M? Y Oliver Cromwell fue el gran líder a cargo del ejército parlamentario, ¿no? Que era un ejército además muy puritano, muy disciplinado. Y el ejército parlamentario ganó, ¿m? Derrotó al ejército monárquico. ¿M? Y no solamente derrotó al ejército monárquico, todo esto en pleno siglo XVII, o sea, en la época en que en España era el siglo de oro, etc. No solamente derrotó al ejército monárquico, sino que además de derrotar al ejército monárquico, ejecutaron al rey. ¿M? Ejecutaron a Carlos I. Y establecieron una república que se le llamó Commonwealth de Inglaterra. La palabra Commonwealth es difícil de traducir al castellano, es como riqueza común, y no tiene una gran definición. Se lo define como Mancomunidad. mancomunidad, sí, así se lo define. ¿Ah? Pero todavía hay países que se llaman Commonwealth, o sea, Australia se llama Commonwealth de Australia. ¿Mm? Pero era una república al final del día, ¿no? Ojo, los ingleses en eso son bien nominalistas a lo Guillermo de Ockham, ¿ah? No les pidáis que uno no les puede pedir que entren en grandes discusiones sobre cuáles son realmente los conceptos de las cosas. En eso son gente muy pragmática. ¿Funciona o no funciona? El cómo se llama la cosa no les interesa demasiado. ¿Mm? O la naturaleza o la esencia de las cosas en el sentido platónico no les interesa. Lo que les interesa es que funcione o que no funcione a un determinado fin. ¿Mm? Y los nombres de las cosas para ellos son, yo creo que en gran medida tienen razón, en muchos casos meras convenciones nomás. ¿Mm? O sea, de lo mismo se llama tribunal, si se llama órgano, si se llama, lo que importa es que funcione. ¿Mm? Son nominalistas a lo Guillermo de Ockham. ¿Mm? En gran medida, ¿no? Bueno, se llamó la Mancomunidad de Inglaterra, y lo que ocurrió lamentablemente fue que en parte porque era necesario establecer el orden y en parte porque de alguna manera fue tentado por el poder, ¿m? Oliver Cromwell empezó a tener poderes cada vez más dictatoriales. ¿M? Y se le terminó dando el título de Lord Protector de Inglaterra, Señor Protector de Inglaterra, ¿m? Que era al final del día un rey en todo menos en el nombre, ¿no? A pesar de que jurídicamente era una república, al igual que el Imperio Romano, jurídicamente siempre fue una república a pesar de que era un imperio. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó después? Lo que pasó lamentablemente, o no sé si lamentablemente, bueno, lo que pasó realmente fue que Oliver Cromwell gobernó como un dictador durante su vida natural, ¿m? Y después se murió, y cuando se murió, el Parlamento
decide restaurar la monarquía. ¿Mm? Restaura la monarquía y llama a los Estuardo nuevamente. Esto ya en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Y ya en esta época, en que el asunto no estaba bien definido, para sobrevivir, los Estuardo se acomodaron un poco a las exigencias del Parlamento. Vale decir, estamos en una situación en la cual, en cuanto a poder, tanto el rey como el Parlamento estaban en una posición equivalente, y al interior del Parlamento los lores seguían siendo más poderosos que los comunes. ¿Mm? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el mismo patrón que se dio con Carlos I empezó a repetirse con los reyes Estuardo, ¿no? Con Carlos II no tanto, pero sí con el hijo de Carlos II, que era Jaime II, o Jacobo II. ¿Mm? Pasa que Jacobo II era católico. ¿Mm? Era católico, y a esas alturas del partido toda Inglaterra, o la gran mayoría, era algún tipo de protestantismo, ¿no? O eran anglicanos, o eran calvinistas, o eran, si eran escoceses, eran presbiterianos, etc. Y nadie quería que un católico volviese a recuperar el trono inglés, no solamente por las asociaciones que se hacían el catolicismo con la Inquisición y con la Contrarreforma, sino que además por las asociaciones que se hacían al catolicismo con la monarquía absoluta, ¿no? Y con el autoritarismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Parlamento decide deponer a Jacobo II, le perdonan la vida, pero deciden deponerlo, lo mandan al exilio y deciden básicamente importar otro rey. ¿Mm? Y al rey que importan es a quien era en ese momento el gobernante de una república. ¿Mm? Importan a Guillermo de Orange, el cual a la sazón era el stadtholder, el statuder de los Países Bajos. ¿Mm? Los Países Bajos en ese momento eran una república, pero al final del día, ya a esa altura, igual era una república controlada hasta cierto punto por una familia que era la familia Orange. ¿Mm? Entonces, esto, los ingleses importan a Guillermo Orange por la sencilla razón de que su señora era un Estuardo, ¿no? Entonces, para mantener una cierta continuidad monárquica. Y lo importan en el año 1688. ¿Mm? Vale decir, ya a finales del siglo XVII. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí está la parte que es interesante. ¿Mm? En el minuto en que importan a Guillermo de Orange, ya que es el Parlamento el que los llama, de alguna manera el Parlamento hace un acto simbólico que cobraría mucha importancia, que en el fondo le da a entender al nuevo rey que está subordinado al Parlamento y que tiene que sí o sí respetar las antiguas libertades inglesas, ¿no? Y eso es que hacen firmar al rey y a la señora una Bill of Rights, una carta de derechos. Y esta carta de derechos básicamente es una reafirmación de muchas de las libertades que estaban establecidas en la Carta Magna, más otras libertades, podríamos decir, de tipo civil, que eran necesarias para el buen funcionamiento del Parlamento, ¿no? Cierto derecho a la libertad de expresión, habeas corpus, nuevamente juicio por jurado, inviolabilidad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guillermo Orange firma esto y nuevamente, de alguna manera, respeta él y sus sucesores las facultades y las potestades del Parlamento, y desde ahí, digamos, el sistema evoluciona lentamente hacia la primera monarquía constitucional parlamentaria que existe en la actualidad, la más antigua, podríamos decir, en el mundo. De ahí el sistema evoluciona hasta la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese tiempo? En ese tiempo también sucede
que empiezan a haber problemas en Holanda, perdón, en Escocia, perdón, y Guillermo Orange, como rey de Inglaterra y Escocia, decide ayudar a los escoceses, pero bajo condición de que eliminen su propio parlamento y sus propias instituciones autónomas, podríamos decir, y se fusionen con el parlamento inglés. Y de esa manera deja de existir Inglaterra, podríamos decir, como un estado, y se transforma en lo que es hoy, o en el principio de lo que es hoy, que es Gran Bretaña, el reino de la Gran Bretaña. ¿Mm? O sea, la bandera que tienen los ingleses, la Union Jack, es una fusión de las banderas de Escocia y de Inglaterra. ¿Mm? A la que después se le unió Irlanda, pero esto ya es posteriormente, por razones de colonialismo, podríamos decir. Y después se salió Irlanda, salvo el norte. ¿Mm? Pero la bandera británica es eso. Es la unión de las banderas de Escocia con la bandera de Inglaterra. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Ya en el siglo XVIII, junto con esta democracia moderna, empiezan en Inglaterra, en Gran Bretaña, a surgir los otros dos grandes fenómenos que fueron los que crearon de alguna manera el mundo moderno, ¿no? Y estos dos fenómenos son, por un lado, el capitalismo y por otro lado, la revolución científica en el siglo XVIII. ¿Mm? Y fueron esos dos fenómenos lo que permitieron a Gran Bretaña, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el XIX, convertirse en la primera potencia del mundo y conquistar básicamente 2/3 del planeta, ¿no? Con lo cual, obviamente, que pudieron transmitir sus ideas. Pero, ya a nivel interno, lo que terminó ocurriendo aquí fue que el poderío económico británico implicó que surgiera una superpujante clase media, ¿no? Una superpujante clase media profesional, burguesa. Y fueron las presiones que generó la modernidad las que de alguna manera hicieron que el sistema progresivamente se fuera modernizando. ¿Mm? Esto desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, cada vez el sistema, por las presiones que venían de abajo, se transformó cada vez más en la democracia que conocemos ahora. ¿Mm? Entonces, por poner algunos ejemplos, inicialmente el voto no era secreto, ¿ah? y había cohecho y compraventa de votos y todo lo demás. Fue por la presión que vino desde abajo, desde las clases medias, las clases obreras, etcétera, que se estableció el sistema australiano, que era el sistema de voto secreto. En Australia fue uno de los primeros países que implementaron el voto secreto. Y cédula única, y regulación electoral, etcétera, etcétera, ¿no? También fue por presión popular desde abajo, ¿no? Que se le otorgó el voto a la mujer, ya en el siglo XX, y también fue, entre otras cosas, por presión popular desde abajo, que el poder de la Cámara de los Lores se limitó significativamente en favor de la Cámara de los Comunes, ¿no? Y fue esa misma presión popular desde abajo, la cual fue procesada por el sistema, sobre todo con primeros ministros como el conservador Disraeli, que es interesante porque era conservador pero era de origen judío, ¿no? De la época de Bismarck. Y por el otro lado el liberal Gladstone, quienes de alguna manera, todos ellos vivían más o menos en la época de Portales, de Andrés Bello, etc. Quienes de alguna manera procesaron estas demandas y hicieron que esa democracia fuese mucho más inclusiva, por decirlo así. Ahora, lo que es interesante es que, como les señalé anteriormente, en Inglaterra nunca ha existido realmente un solo gran momento constituyente. Siempre ha sido una evolución lenta, pausada, y en muchos casos una evolución que es muy respetuosa de la tradición. O
sea, los ingleses son muy buenos o han sido muy buenos históricamente para mantener ciertas tradiciones, de manera de mantener la continuidad del sistema, pero al mismo tiempo cambiar el sentido de esas tradiciones, ¿no? Entonces la monarquía, por ejemplo, que en un principio era autoritaria, ahora es algo así como el símbolo de la estabilidad y la democracia parlamentaria, por decirlo así, ¿no? Cosas de ese tipo. En eso los ingleses siempre han sido muy buenos. ¿Mm? Tanto es así que, y esto es algo que muchas veces la gente no sabe, en Inglaterra, si bien es cierto, ellos dicen que tienen una constitución no escrita. En estricto rigor no hay una constitución en Inglaterra. ¿Mm? O sea, la fuente formal del derecho más importante que ellos tienen son las leyes pasadas por mayoría por el Parlamento. ¿Mm? La Ley de Derechos Humanos, que incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos al derecho interno inglés, es una ley, no es una constitución propiamente tal, podríamos decir. Lo mismo las leyes que regulan sistema electoral, las leyes que regulan parlamento, etcétera, ¿no? Y además de eso hay una serie de derechos, podríamos decir, básicos, que de alguna manera muchos ingleses consideran que los tienen, quizás por razones, digamos, de naturalismo, podríamos decir, pero que de alguna manera están incorporados a la costumbre, podríamos decirlo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta o comentario? Sí, señora Aguirre, dígame. Profesor, lo que hace es que me llama profundamente la atención lo que acaba de decir, porque a nosotros siempre se nos ha enseñado, cuando en constitucional, los primeros, clasificación de las constituciones, escrita, no escrita, la de Inglaterra no escrita, pero usted dice que ellos no tienen constitución. O sea, depende ¿Pero es tan así o a depende así ver, como de un punto de vista? o sea, depende de qué es Porque lo que me usted, sorprende mucho, o sea, es que depende de qué es lo que usted entiende por constitución. ¿ya? Usted lo que entiende por constitución es un documento escrito, ¿m? Que además de ser escrito está en una jerarquía superior a la ley, ¿no? Y además de ser escrito y estar en una jerarquía superior a la ley, tiene, tiene ciertos resguardos para protegerlo de la ley del cambio, como por ejemplo leyes de quórum supramayoritario, etcétera, que tiene de algún modo supremacía constitucional o supremacía respecto de las leyes. ¿M? Ese sentido de constitución en Inglaterra no existe. ¿M? ¿Y cómo? Pero, O ya. sea, ellos lo que O tienen, sea, sí, ellos lo que tienen es un sistema de, o le llamaron durante mucho tiempo, sistema de supremacía parlamentaria o de supremacía legal. Formalmente hablando, la fuente más importante del derecho en Gran Bretaña son las leyes, no la jurisprudencia. no la jurisprudencia. O sea, una ley no puede, un juez, a ver, si usted, un juez no puede, un juez te puede anular un acto administrativo por ilegalidad, ¿m? Pero un juez no puede anular una ley por inconstitucional, ¿No? ¿no? No O por lo tienen menos en la control de práctica, constitucionalidad de las leyes. ¿perdón? No tienen una especie de control de constitucionalidad de las leyes. Durante O mucho una... tiempo no lo tuvieron, ahora tienen algo parecido, y es Ya. lo que ha desordenado el sistema, que es lo siguiente, ellos lo que tienen es la ley de derechos humanos, ¿no? Que es la Human Rights Act, la ley de derechos humanos, que fue la que incorporó al derecho interno de ellos la Convención Europea de Derechos Humanos. Y lo que ocurre es que los jueces ingleses, cuando ven que hay otra ley o un acto administrativo que sea contrario a esa ley, pueden hacer lo que se denomina una declaración de incompatibilidad. ¿Mm? Vale decir, Incompatibilidad, ya. sí, vale decir, pueden decir en la sentencia, esta ley o este precepto legal es incompatible con la ley de derechos humanos. ¿Y Pero, qué pasa ahí? y esto es muy importante, la declaración de incompatibilidad solo tiene efectos políticos, no tiene efectos jurídicos. O sea, no hay una especie de aplicación directa de la No, Constitución. no, Como lo que yo no no. pueden argumentar. Lo sé que eso te complica el sistema, porque salvo cuando se trata del derecho de la Unión Europea. ¿Mm? Y por eso Pero, se salieron en parte. pero eso tiene que ver con la aplicación directa del derecho de la Unión Europea, que es distinto. ¿No?
Pero ellos cuando declaran incompatible una ley por derecho interno, lo que se activa es una especie de procedimiento especial al interior del Parlamento para que cambien la ley, en caso que el Parlamento quiera cambiarla. Pero, pero el sistema ahí de control de constitucionalidad es un sistema en el cual, de alguna manera, a pesar de que esto es súper discutido, pero se dice como que el Parlamento tiene la última palabra, por decirlo así. Claro, una especie de tribunal constitucional a la vez. O sea, claro, básicamente la declaración de los jueces solo tiene efectos políticos, nada más. Profesor, ¿y cómo lo hacen ellos para, digamos, para hablar de derecho constitucional? Porque yo entiendo que hay una diferencia cultural tremenda entre yo y ellos. O sea, usted ha estudiado mucho la cultura anglosajona, pero claro, usted entenderá que uno que crece en una cultura de carácter codificada, le es como difícil de entender estas cosas. No, o Por eso sea, le hago la siguiente pregunta. ellos te dirían que, porque por eso aquí usando la filosofía analítica, ¿no? Alguien que la estudió mucho es alguien como Carlos Nino. Ellos te van a decir, muchos de ellos te podrían decir que esos derechos fundamentales o derechos básicos existen desde un punto de vista moral, ¿no? Pero que una cosa distinta es que una vez que son reconocidos moralmente, que sean positivizados por el ordenamiento jurídico. Ahora, Entonces, ojo, su derecho... o sea, ojo, que hay algunos juristas ingleses que de alguna manera insinúan, porque el sistema es mucho más desordenado que el nuestro en cuanto a fuentes del derecho. Hay algunos juristas ingleses que insinúan que en casos de injusticias manifiestas debido al derecho consuetudinario y a las antiguas libertades inglesas, un juez podría eventualmente anular una ley. En base al common law, podríamos decir. Profesor, entonces... Pero en la práctica es muy, 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 muy improbable que un juez decida anular una ley en base haciendo digamos, digamos, referencia a principios metafísicos, ¿no? Sí, entonces el derecho constitucional de ello, dejando de lado la parte orgánica quizás, pero los derechos fundamentales, digamos los derechos constitucionales, más allá que algunos dicen, bueno, hay derechos humanos en otro, como en algún tratado quizás que ellos hayan suscrito, pero los derechos constitucionales de ellos son de carácter naturalista. De alguna manera sí, o están reconocidos por la costumbre. Inspiran nomás el ordenamiento, nada Sí, o más. sea, al final del día, déjeme ponérselo de la siguiente manera, ¿no? Al final del día ellos como que tienen muy internalizado, a pesar de que es un debate al interior, es un debate al interior, pero históricamente la solución inglesa es la protección de los derechos fundamentales a nivel de la sociedad y a nivel de la cultura, no a nivel de los jueces. O sea, a quien le corresponde realmente alegar por sus derechos, etcétera, a nivel de la cultura y a nivel de virtudes cívicas y a nivel de... no a nivel de los jueces, digamos. Profesor, entonces su derecho político se recoge en leyes sueltas, especiales. Sí, su derecho político está todo en leyes sueltas. Hay una ley de funcionamiento del Parlamento, hay una ley electoral, hay una ley... En Israel pasa lo mismo, ¿ah? Y no solamente en Israel, en Nueva Zelanda pasa lo mismo. En eso Nueva Zelanda es igual que Gran Bretaña. Señor Molina, Profesor, ¿sí? ¿y qué vas a hacer Buenas tardes. Señor Molina, dígame, No, perdón. ¿Aló? No sé si va a hablar mi compañero. sí, que hable el compañero Víctor nomás. Ya, gracias. Profesor, entonces, según lo que usted le explica a los demás, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Inglaterra tendrían rango legal. Son leyes. Lo que pasa Y es que, en claro, caso de claro, hay un problema, incompatibilidad, pero esto ya es para un curso esto ya es para un curso de administrativo comparado. Si a usted le interesa este tema, le recomiendo que ustedes se lean el libro de Paul Craig, Administrative Law, o el libro de Richard Rollins con la Carol Harlow, Law and Administration, que fueron, by the way, yo lo señalo porque Richard Rollins fue profesor mío, pero son leyes, los tratados internacionales son leyes. Lo que ocurre es que el derecho de la Unión Europea empezó a primar por sobre el resto de las leyes y el resto de los actos administrativos por vía indirecta. Porque fue la ley de incorporación
a la Unión Europea, o la ley que ratificó el tratado de incorporación a la Unión Europea, o que lo incorporó al derecho interno, la que a su vez señaló que los actos de la Unión Europea iban a tener primacía sobre las leyes y actos administrativos internos, ¿no? Y esto cambiaría con el tema del Brexit, ¿cierto? Eso cambiaría con el tema del Brexit, exacto. Gracias. O sea, me da un poco de risa, porque claro, Richard Rollins y la Carol Harlow, justamente el curso que hacían era EU Administrative Law, o sea, Derecho Administrativo de la Unión Europea. Pero el sistema funciona así, o sea, porque claro, tampoco tiene una tradición monista de incorporación de tratados internacionales. El tratado se firma, pero no es autoejecutable, tiene que ser incorporado al derecho interno por medio de una ley. Ahora, todo esto son detalles, pero todo el derecho orgánico, o el derecho constitucional orgánico, por decirlo así, está en leyes sueltas, leyes políticas se podrían llamar. Ley de funcionamiento del Parlamento, ley de funcionamiento de los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de la legislación procesal de cómo funcionan los tribunales, y esto pasa lo mismo en Estados Unidos, en muchos casos es a través de lo equivalente a los autoacordados. O sea, el derecho procesal muchas veces no está en código, está en normas dictadas por los mismos tribunales. ¿Alguien tiene alguna otra impresión o comentario, algo que le haya llamado la atención? Sí, profesor, le iba a consultar en caso de que un juez en Inglaterra aplique una ley y esa ley luego se considera como contradictoria, ¿hay una revisión del fallo en ese caso? No, lamentablemente la declaración de incompatibilidad solamente procede hacia el futuro. Finalmente, yo creo que nosotros en la carrera, en los primeros años, vemos como que el common law finalmente entre Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Gran Bretaña tiende a ser una sola unidad, pero por lo que yo escucho ahora del derecho británico, por ejemplo, tendría diferencias radicales con el sistema estadounidense. Bueno, es que el sistema estadounidense, es bueno que me hagas ese comentario, porque el sistema estadounidense, en gran medida, es mucho más positivizado de alguna medida que el británico, y se parece en muchas medidas más al nuestro. O sea, ahí en el mundo common law hay que hacer una distinción importante entre Estados Unidos y lo que podríamos decir que eran las ex colonias británicas, ¿no? O Estados Unidos y Canadá, de lo que es, por ejemplo, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, por ejemplo, con algunos modelos entre medio. Ahora, ojo, que es un derecho muy codificado el inglés. En realidad, la gran diferencia entre los sistemas de common law y los sistemas de derecho público, o sea, de derecho continental, perdón, tienen en gran medida mucho que ver con cómo se estudia el derecho privado. Porque claro, todo el derecho administrativo está codificado, o gran parte del derecho administrativo está codificado, obviamente que el derecho penal está codificado, el derecho a familia también, pero el derecho privado de los contratos y el derecho doméstico de los contratos no, por eso se estudian base a casos, ¿no? Profesor, yo tengo una duda que no me quedó muy claro recién. ¿En qué órgano recae hacer las veces como de Tribunal Constitucional? Cuando usted mencionaba el tema de la incompatibilidad más que inconstitucionalidad. Sí, mire, esta es una pregunta interesante. Durante muchos años, de hecho hasta el año 2009, Gran Bretaña no tuvo una Corte Suprema. Lo que tenía era que en la Cámara de los Lores había una subcomisión de la Cámara de los Lores que estaba formada por jueces. ¿Se acuerdan cuando fue el caso Pinochet y se hablaba de los Law Lords de la Cámara de los Lores? Había una comisión judicial porque ¿qué es lo que ocurre? Que en Inglaterra los jueces o los grandes juristas son nobles. Obviamente que son nobles por designación, no son nobles que puedan transmitir su título hereditario, podríamos decir, a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en Inglaterra a los grandes juristas se los nombraba nobles y se los metía en la Cámara de los Lores. Y formaban una subcomisión al interior de la Cámara de los Lores,
así como si existiera la Comisión de Hacienda, la Comisión de Constitución, etc., una subcomisión que se llama Comisión Judicial. Y esa Comisión Judicial era la que hacía las veces de Corte Suprema. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que pasó? En el año 2009, cuando se incorporó al derecho interno la Convención Europea de Derechos Humanos, se eliminó la Comisión Judicial y se estableció una Corte Suprema. Ahora hay una Corte Suprema del Reino Unido. Esa Corte Suprema hace a la vez de Tribunal de Casación y de Tribunal, o mejor dicho, de Tribunal de Última Instancia y de Tribunal Constitucional. Pero, como dije, el control de constitucionalidad de las leyes es débil, o sea, declaraciones de incompatibilidad, ¿no? Y ojo que cualquier juez puede hacerla. Se puede apelar, etcétera, etcétera, pero... ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Sí, yo otra vez. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía claro que la Cámara de los Lores podía ser igual como un tipo de interpelación o algo así. Me parece que es como muy similar a la figura como de acusación constitucional. Y en este caso, ¿cómo se realiza si ellos no tienen de por sí esta... Sí, a ver, el impeachment, la acusación constitucional, existe, pero se usa muy raramente. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro mecanismo para eliminar a los gobiernos que políticamente no estén funcionando, ¿no? Que es el mecanismo de la censura. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero en Inglaterra, como el gobierno es parlamentario, el partido, o la coalición de partidos, podríamos decir, que se gana la mayoría de los escaños en la Cámara de los Comunes, adquiere el derecho a formar gobierno. Y nombra un primer ministro hasta que este primer ministro pierda el apoyo parlamentario, ¿no? Y luego, y si pierde el apoyo parlamentario, lo pueden censurar. En cuyo caso, el primer ministro bueno, renuncia y se la reemplaza por otro, o el primer ministro le pide a la reina, o al rey, en su caso, que llame elecciones anticipadas. Para descomprimir políticamente la situación, digamos. Ustedes pueden ver mucho esto si ustedes ven la serie The Crown. ¿Profesor? ¿Sí? Sí, de hecho yo vi la serie y es buenísima. ¿El rey tiene potestad de... Quizás no sé si me estoy yendo para otro lado de la materia? Perdón, señora Aguirre, se me cayó el micrófono. Sí. Dígame. No, le iba a preguntar si en la actualidad el rey tiene alguna potestad jurídica, además de llamar a elecciones, o... Formalmente sí. A ver, digámoslo de la siguiente manera. Formalmente sí, en la práctica no. Ya. O sea, formalmente el rey es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y formalmente el rey todavía tiene lo que podríamos llamar la prerrogativa real, que sería el equivalente a nuestra potestad reglamentaria autónoma. Pero en la práctica, si el rey ejerce la prerrogativa real, lo hace porque el primer ministro se lo pide. O sea, en la práctica lo hace el primer ministro. Y digamos que el comandar a las Fuerzas Armadas también lo hace porque el gobierno se lo pide. Entiendo. Pero, o sea, formalmente sí, en la práctica no. Ahora, bueno, eso es algunas de las curiosidades del interesante sistema inglés, que no es tan ajeno, ¿no es cierto? Pero que tiene su lógica. Y bueno, a ver, otra cosa que se nota, en lo que se nota de alguna manera como, de alguna manera los propios ingleses trataron de reafirmar su carácter distinto. Cuando crearon y decidieron construir el Parlamento, en el siglo XIX, no lo hicieron en estilo romano, lo hicieron en estilo neogótico. De alguna manera como que tratando de reafirmar su tradición autóctona, ¿no? De una forma como mucho más romántica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál fue el caso de Estados Unidos? El caso de Estados Unidos voy a mencionarlo con relativa someramente, en gran medida porque
yo creo que ustedes en gran parte lo conocen por el dominio de la cultura norteamericana y también un poco para hacer la conexión con la tradición que venía de Inglaterra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? A diferencia de lo que eran las colonias españolas en América, la mayoría de las colonias inglesas en América siempre fueron altamente igualitarias, salvo las colonias del sur, ¿eh? Las colonias del sur que eran esclavistas eran básicamente muy parecidas a Chile, o muy parecidas al resto de América Latina. ¿Mm? Eran sociedades feudales, con grandes terratenientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las colonias del norte no. ¿Y por qué las colonias del norte no fueron así? Porque esas colonias fueron colonias de exiliados, puritanos calvinistas, los llamados pilgrims, los peregrinos, que se escaparon de Inglaterra en la época de Carlos I, o sea, justo antes de la Guerra Civil Inglesa, y que al establecerse en Estados Unidos, crearon sociedades que eran bastante igualitarias, porque eran sociedades de pequeños terratenientes o pequeños comerciantes, todos letrados, todos sabían leer y escribir, que económicamente estaban en una posición más o menos de igualdad. Y que lo que ocurría que, como Inglaterra no era como España en ese tiempo, no pudo establecer un control central sobre esas colonias. ¿Mm? Entonces, fenómenos, por ejemplo, como la encomienda nunca se pudieron establecer en las colonias norteamericanas, ¿no? No había mucho oro, no habían grandes recursos naturales, los colonos tenían que trabajar, aun cuando no quisieran. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que para ir a Estados Unidos, si alguien se quería escapar de Inglaterra, se metía en un contrato de servidumbre, podríamos decir, con alguien que fuese un colono en Estados Unidos. Lo servía por unos 5 o 6 años, por decirlo así. Después dejaba de servirlo y como pago, por lo general, se le entregaba un pedazo de tierra. ¿Mm? Todo lo cual generó una especie como de o una distribución democrática, podríamos decir, de la propiedad agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Producto de eso, producto del hecho de que estas sociedades eran muy igualitarias y de que tenían una cultura más o menos homogénea, etcétera, tenían altos niveles de autogobierno. ¿Mm? ¿Por qué? Porque básicamente importaron a el territorio norteamericano muchas de sus tradiciones inglesas. Entonces cada una de estas colonias tenía un parlamento con 2 cámaras, relativa libertad para regular sus propios asuntos, etc. Tenían mucha experiencia de gobernarse a sí mismas, estas colonias norteamericanas. ¿Mm? Incluso las del sur, porque de alguna manera habían sido abandonadas por Gran Bretaña. O sea, habían primeros ministros británicos que decían, que hablaban del bendito abandono, podríamos decir, porque eran colonias prósperas, etc. ¿Mm? ¿Qué fue lo que ocurrió? La guerra de independencia de Estados Unidos se produjo realmente en el siglo XVIII por un intento británico de incrementar el control central sobre las colonias. ¿Mm? Y lo que ocurrió fue que en el siglo XVIII, y esto sobre todo en el minuto de empezar a cobrar impuestos, ¿no? Y esto empezó a ocurrir más o menos en la misma época en que la democracia parlamentaria se consolidaba al interior de Gran Bretaña. Entonces, como se puede comprender, muchos norteamericanos no les agradaba la idea de ser tratados como británicos de segunda clase, podríamos decir, y que a ellos no se les reconociese el mismo grado de autogobierno y de libertad, siendo que tenían en su casa, o en la metrópoli, podríamos decir. ¿Mm? Por eso fue que la guerra de independencia de Estados Unidos empezó por el tema de los impuestos. ¿Ah? Por eso es que uno de los gritos de guerra fue no taxation without representation. No impuestos sin representación, ¿no? Si a ustedes les interesa todo este tema, les recomiendo que se vean una miniserie que se llama John Adams, que es sobre el segundo presidente de Estados Unidos. Una miniserie del HBO, son 5 capítulos, espectaculares. ¿Mm?
¿Y qué fue lo que pasó? Que después de que se produce la independencia de Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en Gran Bretaña, los norteamericanos decidieron diseñar ellos, en forma consciente, su propio sistema constitucional. ¿Mm? Y por eso es que los padres fundadores de Estados Unidos, especialmente gente como James Madison, como Alexander Hamilton, como Thomas Jefferson, etc., tomaron en cuenta la tradición inglesa y a su vez la mezclaron con otros modelos, ¿no? Como el de la República Romana, las ciudades-estado italianas, etc. En gran medida, el modelo norteamericano se puede entender como una especie de, como un intento de corrección de lo que ellos consideraban que eran los malos aspectos del sistema inglés. En particular, bueno, en primer lugar establecieron el federalismo porque eran, de alguna manera, estados mucho más grandes y que ya eran independientes entre sí, entonces se estableció el federalismo como esta unión de estados, ¿no? Y se establecieron también todo el sistema de separación de poderes como una forma de contrarrestar lo que ellos consideraban podía ser la tiranía de las mayorías, ¿no? El sistema británico es muy mayoritario. El sistema británico, en el sistema británico, básicamente el partido o coalición de partidos que tiene mayoría en la Cámara de los Comunes puede hacer muchísimas cosas, hacer y deshacer como quiere. ¿Mm? Lo cual a la vez lo hace lo hace muy flexible, pero pone pocos contrapesos, ¿no? Entonces, claro, el sistema norteamericano quería colocar mucho más contrapesos, toda la idea de frenos y contrapesos, de checks and balances. Y por eso es que el sistema norteamericano separó en forma mucho más radical la función ejecutiva de la legislativa. ¿Mm? Y en relación con eso, el establecimiento de la idea del presidente como podríamos decirlo, como un reemplazante del rey, y un reemplazante del rey pero con poder. ¿Mm? O sea, en Estados Unidos hay una cosa que se olvida, pero en Estados Unidos el presidente no tiene iniciativa legislativa y no tiene ningún control sobre la agenda legislativa. ¿Mm? A nivel de política exterior es muy poderoso, pero a nivel de política interior, el presidente solo dicta actos administrativos. El presidente no puede presentar proyectos de ley y tampoco decide cuándo se discute. Eso lo hace el Congreso. ¿Mm? Eso es lo que se puede entender del sistema norteamericano. Y bueno, a ver, otro de los grandes correcciones, podríamos decir. Porque claro, todavía se discute hasta el día de hoy si muchas de esas correcciones están bien hechas o no. Fue la jurisdicción constitucional, ¿no? La cual no fue reconocida en la Constitución norteamericana, pero la Corte Suprema se tomó ese poder por sí sola, en el caso Marbury versus Madison. ¿Mm? Sora Aguirre. Profesor, en cuanto a las fuentes del derecho, ¿qué diferencia hay con las de Gran Bretaña? Bueno, la fuente del derecho principal es la Constitución. O sea, hay supremacía constitucional, especialmente después del reconocimiento de la supremacía constitucional en Marbury versus Madison. O sea, los tribunales tienen la potestad de revisar la constitucionalidad de las leyes. Y cualquier juez puede hacerlo. Es un sistema difuso. En la práctica, la costumbre ya no es una fuente del derecho muy importante. La jurisprudencia sigue siéndolo, ¿ah? Especialmente en temas de, bueno, por la revisión judicial, obviamente, pero también en temas de derecho privado. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Consulta? Ojo, que el tema de los frenos y contrapesos en Estados Unidos dice mucha relación porque las elecciones en Estados Unidos no están coordinadas. ¿Mm? O sea, los presidentes se eligen cada 4 años y los diputados se eligen cada 2. ¿Mm?
y cada 2 años se elige un tercio del Senado, porque los senadores duran 6 años. Pero ojo, los senadores inicialmente no eran electos directamente por el pueblo. Los senadores eran elegidos por las legislaturas, las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Porque en Estados Unidos el bicameralismo es que la Cámara de Representantes representa directamente al pueblo, el Senado representa a los estados, ¿no? Señorita Colque. Profesor, entonces, para el sistema norteamericano, si bien el presidente no puede presentar ninguna iniciativa por sí solo, si tuviera mayoría parlamentaria dentro del Congreso, sí que podría hacerlo de una manera indirecta. En la práctica, O esto también está... en la práctica lo hacen así, se hace de manera indirecta. O sea, Y- por eso es que Estados Unidos, el Chief of Staff, etcétera, tienen un ejército de lobistas, ¿no? Repartiendo los barriles de grasa, podríamos decir, a los representantes. O sea, el sistema norteamericano, podríamos decir, cuando el presidente presenta un proyecto de ley, no lo hace el presidente, lo hace el comité parlamentario de los republicanos o de los demócratas. ¿Mm? Y eso, por ejemplo, podría ser alegado si fuera muy obvio o es No, permitido. no, es permitido. Es permitido. ¿Cómo alegado por quién? Por la oposición. No, no, es aceptado. Ahora, el problema del sistema norteamericano es que para que funcionara, y esto es algo que ustedes lo van a leer en el texto de Duverger, y lamentablemente esto ha cambiado, y ha cambiado desde los 70 hasta el día de hoy, lo que requería era un sistema de partidos flexible, ¿no? No un sistema de partidos rígido. O sea, lo que requería era que los partidos políticos fuesen coaliciones de personas que pensasen más o menos igual. ¿Mm? Pero que de alguna manera te permitiese mucha negociación intraparlamentaria. Eso lamentablemente desde finales de los años 70 ya no existe. O sea, Estados Unidos se ha polarizado tanto políticamente que hay mucho menos espacio para la negociación. Y eso es lo que te ha generado un mucho mayor bloqueo de eso, combinado con todas las demás características del sistema norteamericano, te ha generado un mucho mayor bloqueo de políticas, ¿no? Y por eso es que Obama y Trump, pero desde antes, han tenido, les ha costado tanto llevar a cabo sus programas gubernamentales. ¿Mm? Y en muchos casos gobiernan por decreto. Pero eso se puede decir del sistema norteamericano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque no podemos ver todos los sistemas hoy día. Piénsenlo de la siguiente manera. De alguna manera, todos los demás sistemas democráticos modernos son, de una u otra forma, variantes o del sistema norteamericano, o del sistema británico, o una mezcla de los dos. ¿Mm? O sea, el presidencialismo norteamericano, perdón, el presidencialismo latinoamericano es una variante, y a mi juicio una deformación, del sistema norteamericano. ¿Por qué deformación? Porque la idea del sistema norteamericano era controlar el poder, mientras que la idea del presidencialismo norteamericano es hacer gobiernos eficientes. ¿Mm? Y por el otro lado, el parlamentarismo europeo continental son variaciones, digamos, del parlamentarismo a nivel británico. ¿Mm? Pero entiéndanlo de esa manera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Tengo 5 minutos más. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En verdad es sobre la descentralización del texto de Mardones. Ya. Chuta, es una pregunta larga. Lo que hace es que, perdonen, pero lo que ocurre es que me tengo que juntar con un estudiante a las 10. No, corta. Dígame.
Bueno, es que me llama la atención el hecho de que sean tan pocas las leyes sobre descentralización y que además tarden tanto, que en promedio eran como de 15 a 40 meses. Entonces no sé si eso se debe a que la descentralización no es un tema de prioridad para la clase política o de verdad es una ineficiencia del proceso legislativo para crear leyes. La verdad es que ahí me pilló, no le podría contestar la pregunta. Yo creo que probablemente hay todo un tema de que hay un efecto de retroalimentación positiva, ¿no? En el sentido de que uno crea un sistema con determinadas características y ese sistema de alguna manera termina apoyando, quizás por inercia, las características de tal sistema. No sé si me estoy dando a entender bien. O sea, en el fondo del sentido, si el sistema ya es centralista, como que tampoco hay muchos incentivos para que el tema de centralización pase a ser muy relevante. Sí, sí, entiendo. Yo creo que por ahí puede ir, pero la verdad es que no tengo la solución clara. Ya. Ya, gracias. Sí, no se preocupen. Y perdonen que tenga que cortar, pero pasa que, claro, yo a las 10 me tengo que juntar con alguien que me había pedido una reunión, etcétera, entonces, sí. Ok. Bueno, espero que les haya gustado la clase o que les haya abierto un poco sobre cómo se puede, sobre que siempre existen opciones distintas. Esto lo pueden profundizar especialmente en el texto de Duverger, así que les pido por favor que, especialmente considerando que el 21 y el 22 no hay clase, que se lean los textos y nos veremos el lunes. Vamos a conversar sobre formas de Estado. Eso. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profesor, gracias. Ujú. Hasta luego.